Estudio, la psicóloga Violeta Gutiérrez, que nos acompaña como todos los... Bueno, ayer no tuve la oportunidad de platicar con ella, hoy está con nosotros. Violeta, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a ustedes y a todos los que nos acompañan. A todo Camargo. A todo Camargo. Felicitar un poquito tarde a todos los papás, ¿verdad? Por el Día del Papá el domingo. Espero que se la hayan pasado muy bien con la... ahora que ganó la selección. Uh-huh. Bueno, el tema de hoy es la soledad, cómo nos afecta la soledad, pero cómo nos afecta más el pensamiento de que la soledad es mala. Lo tenemos considerado como que es malo estar solo, entonces vamos a hablar de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues empezar a saber qué es la soledad. Bueno, cuando una persona está sola, es alguien que está sin acompañamiento de otra persona o ser vivo. La soledad tiene diferentes causas, como la propia elección del individuo, el aislamiento impuesto por un determinado sector de la sociedad, alguna enfermedad o hábitos malos socialmente. Entonces, bueno, ¿verdad? ¿Por qué nos causa tanta incomodidad la soledad? Cuando pensamos en la palabra soledad y todo lo que ella implica, a veces sentimos miedo. Mucho miedo a estar solos, a no tener a nadie a nuestro lado, miedo al abandono. Qué curiosa sensación, ¿no? Cuando realmente el mundo está repleto de personas. Pero ¿por qué nos podemos sentir tan mal solos? ¿Qué es lo que ha provocado que rechacemos esta soledad? Bueno, pues vamos a contestar esas preguntas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar del origen del miedo a estar solos. Entonces, bueno, ese miedo es una situación que es infundada y se ha originado en la educación que hemos recibido. La sociedad en la que vivimos actualmente ha reforzado y continúa reforzando el miedo a no tener a nadie a nuestro lado. Este miedo ha dado lugar a muchas enfermedades y muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, la dependencia emocional con otras personas. Y las personas que la padecen pues se pueden sentir vacías, ¿no? O que su vida no tiene sentido. Y se resume a veces en situaciones como intentos de suicidio, depresión, etc. Entonces no nos damos cuenta que la soledad en sí no es un problema y que ni siquiera es algo tan negativo, sino que es una situación que hemos construido, que hemos pensado que así es. Entonces, bueno, no deberíamos tenerle miedo a la soledad, lejos de considerarla como una situación odiosa. Deberíamos ver que la soledad es una oportunidad en realidad. Bueno, ¿de qué? Pues de crecer personalmente y de conocernos a nosotros mismos. Algo tan simple, ¿no? A veces no sabemos ni qué es lo que queremos o hacia dónde vamos. Entonces, bueno, hay que pensar que siempre hay alguien que no nos falla en la vida. Y esa persona, pues, eres tú mismo. Cuando una pareja se va, cuando se muere un familiar, cuando un amigo nos da la espalda, en todas estas situaciones te sientes solo y abandonado. Las decepciones te sobrevienen e intentas calmar tu dolor pensando que no has tenido suerte. La verdad es que en esta vida sufrirás 1,000 decepciones. Los mejores amigos te fallarán. Esa persona que tenías a tu lado y que creías conocer cambiará. Entonces, bueno, algo que es constante es que siempre va a haber situaciones inesperadas, situaciones que ni siquiera te imaginas que van a pasar. Entonces, bueno, ¿por qué no nos valoramos? ¿Por qué tenemos esa necesidad de querer estar con otra persona? Bueno, vamos a hablar que primero que nada los seres humanos, aparte de ser seres sociales, es una necesidad social pues estar con otras personas y ser aceptados, pues también es una situación biológica. Biológicamente nuestro cuerpo también necesita la interacción con los seres humanos. Por ejemplo, hay investigaciones en donde bebés se han muerto porque los han aislado al contacto con la madre o con otras personas,
Entonces, cómo necesitamos también esa interacción, a veces también por sobrevivencia, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, bueno, vamos a hablar de aprender a estar solo con tu soledad. Una de las mayores dificultades que tenemos es que no sabemos cómo reconciliarnos con la soledad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo eliminar ese sentimiento de vacío que sentimos? Mentiríamos si dijéramos que es fácil, pero por lo que sabemos es muy difícil. La soledad es tu amiga y debes de verla como tal. ¿Por qué? Bueno, pues cuando estás solo, te puedes reencontrar contigo mismo. A veces eso puede causar mucho miedo porque no sabemos en realidad cómo somos. Podemos descubrir situaciones negativas o que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces enfrentarse a eso pues es difícil, ¿no? Aceptar esa realidad de cómo eres, qué es lo que quieres en la vida. Algo tan simple, ¿no? A veces ni siquiera sabes quién eres o cómo describirte. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, quiénes son, ¿qué me podrían decir? Híjole, pues hablaríamos de lo mejor de nosotros, ¿no? Del lado que queremos mostrar, ¿no? Pero no del todo, no de toda la persona que nos conforma. Así es. Entonces, bueno, tenemos miedo a mostrar esas situaciones negativas o esas cosas que no nos gustan de nosotros por temor a ser rechazados, ¿no? O a que no nos acepten tal y como somos. Entonces, bueno, ¿verdad? También por eso no nos mostramos tal cual. Y les digo, pues tener una meta, un objetivo en la vida. A veces no sabemos cómo lograrlo o qué objetivo tenemos. Y entonces, pues suele ser muy frustrante, ¿no? A veces no llevarlo a cabo o no encontrarle el sentido a la vida porque no puedo llegar a ese punto que quiero. Bueno, entonces vamos a hablar también de cómo la soledad es utilizada de otra forma. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, que los monjes la ven como una forma de iluminación espiritual. También abundan filósofos que, además de recomendar llevar una vida tranquila y solitaria, ven la soledad como una forma de alcanzar la excelencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar también de que hay dos tipos de soledad. Primero está la soledad física y luego vamos a hablar de que está la soledad mental también. Entonces, un individuo puede buscar la soledad física para eliminar distracciones y concentrarse o meditar más fácilmente. Aún así, no es el fin, y una vez alcanzada esta soledad o esta suficiente capacidad para ignorar las distracciones exteriores, las personas se vuelven menos sensibles a las mismas y pueden mantener la concentración. Alguna gente muy entrenada, como los monjes budistas, pueden alcanzar altos niveles de concentración a pesar de las circunstancias externas, y algunos de ellos ya no desean interacción con el mundo físico, o sea, con las demás personas. Su atención es su mundo, su meditación, y eso es lo único que importa para ellos. Ahora vamos a hablar de otra situación, vamos a hablar de algunos síntomas que puede presentar las personas que están solas y que sienten esa necesidad de compañía. Entonces vamos a hablar de que algunas de ellas pueden presentar ansiedad, distorsiones de la percepción, el tiempo, alucinaciones, depresión, riesgo de suicidio. Y también vamos a hablar de que los jóvenes suelen adaptarse mejor a la soledad, más en etapas, por ejemplo, de la adolescencia, que las personas adultas mayores, ¿no? Que ya tuvieron un proceso donde tuvieron una pareja, tuvieron hijos, viene el nido vacío, a lo mejor también después viene la muerte de su compañero, ¿no? Y entonces, ¿podemos sentirnos solos estando acompañados? Sí, así es. Entonces, bueno, ahí habría que hacernos una pregunta. ¿Qué me hace sentir solo? Otra pregunta es, ¿dependo de una persona para sentirme bien?
Ese sería como un tipo de dependencia emocional. Entonces, más bien tenemos que buscar un objetivo personal y no sentir que una persona está ahí para hacerme feliz, sino preguntarme de qué manera me puedo hacer feliz yo y hacerme yo responsable de mi propia felicidad. Aquí les voy a decir dos cosas. ¿Y si caemos en el egoísmo? Bueno, ahí ya nos meteríamos en otras situaciones, por eso les digo que esto es una responsabilidad individual. Primero que nada, nadie te puede hacer infeliz. ¿Cómo está esto? Bueno, que si yo soy infeliz es porque yo he decidido ser así, porque yo no he hecho nada para cambiar mi situación, porque yo me tengo que hacer responsable de mi propia felicidad. Ahora, la otra es que nadie me puede hacer feliz. ¿Por qué? Porque, como les digo, esa es una situación personal. Si yo tengo una relación, ya sea de pareja o mi relación familiar no está bien y yo me siento triste, bueno, pues ahí puedo empezar una búsqueda sobre un objetivo personal que me lleve hacia un estado de paz, de tranquilidad, de felicidad. Pero tengo que tener en cuenta eso, la felicidad no depende de otra persona, depende de mí. Y si yo no estoy bien con esa persona, vamos a suponer, ¿no? Pero yo decido seguir en esa relación, entonces tengo que buscar mi felicidad en otros aspectos, tal vez en mi trabajo, en un deporte, con los amigos, con mi familia extensa. La familia extensa es, por ejemplo, padres, hermanos, tíos, etc. Entonces yo tengo que buscar la propia manera de hacerme feliz yo, ¿sí? Entonces, cuando nos sentimos solos con alguien, pues estamos responsabilizando también a ese alguien de nuestra propia felicidad. Bueno, y entonces vamos a continuar. Bueno, pues si eres solitario, estás solo. Esta es una de las ideas más antiguas a combatir. Hemos aprendido que si no tenemos demasiados amigos o no estamos rodeados de gente, estamos solos y seremos infelices. El miedo a la soledad nos puede llevar a buscar compañía. Ojo, a veces cuando nos sentimos solos y buscamos ese tipo de compañía, encontramos personas que no son buenas para nosotros por esa misma necesidad, ¿no? Entonces ya así como que lo que caiga. Y pues que no aportan nada a nuestra vida en realidad, pero es tanta nuestra necesidad emocional que aceptamos cualquier tipo de persona, ¿no? Estar en un sitio en el que no quieres estar o tener una pareja que te hace sentir igualmente solo, como usted lo decía ahorita, no es positivo para ti. Tan solo aumentará el malestar que sientes y todo fruto de una creencia errónea. Ser solitario no implica estar solo. ¿Por qué? Porque esa es una decisión y si sabes disfrutar tu tiempo, el tiempo que pasas contigo mismo, pues te sientes bien, ¿no? Y te conoces. Ahora, otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes han estado lo suficientemente solos como para que puedan decir que se conocen a ustedes mismos? Sí. Sí. Ok, muy bien. ¿Usted, profe? Sí. ¿También? ¿Cómo se describiría usted? Sí, acepto. Digo, sí. Claro. ¿Cómo se describiría usted? ¿Cómo me describiría? Ajá. O sea, suelo pensar, bueno, siempre me hago un autoanálisis, siempre. Una autoevaluación de lo que pienso y hago. Casi siempre, cuando estoy solo o en la noche, pienso lo que hice y visualizo lo que voy a hacer al siguiente día. Ok, muy bien. ¿Tú, Beto? Pues es que, yo digo que es como conforme vayas viviendo, vas aprendiendo y vas cambiando, ¿no? Vas cambiando tu forma de vivir, del pensar, pero creo que la base para poder hacer un autoanálisis es
dependiendo de la disciplina, de las reglas de la propia vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí te puedes, porque pues podríamos decir que cada uno de nosotros somos los mejores, somos ahorita, ¿no? Pero, mejor con relación a qué, ¿no? O sea, ¿con qué te comparas? ¿Con qué? Bueno, yo pienso que no debes de compararte con nadie. Sí, pero o sea, debes de tener un patrón de, por ejemplo, Tú mismo. sí, decir, oye, ¿De comportamiento? sí, por ejemplo, oye, ser mejor. Bueno, un caso simple, ¿no? Llegar temprano todos los días al trabajo, por ejemplo, ¿no? Es una regla, es una disciplina, y de ahí tienes que decir, oye, pues si yo sí llego temprano, y te puedes considerar tú mismo que sí eres mejor, pero tú mismo. Así es. Tomando porque no puedes decir, oye, yo soy el mejor, si llegas todos los días tarde, pues no. O sea, no. Aunque tú digas, yo soy el mejor, pues no. O sea, una mentira a uno mismo, pues no. Más bien, yo pienso que debemos de ser la mejor versión que podamos de nosotros mismos. Porque a veces también cuando nos comparamos con otras personas, podemos hacer sentir mal a las otras personas. O nos frustramos. O nos frustramos, ¿verdad? De no alcanzar a esa persona. Así es. Entonces hay que tratar de ser lo mejor que podamos en base a en lo que ya hemos sido. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la riqueza de la soledad, ¿no? Entonces hablando... Como que nos está analizando, ¿no? Nosotros. ¿Quién, yo? ¿Usted? ¿Por qué? Pues nos está preguntando. No, pues claro, o sea... la cuestión aquí de los temas no es que venga a hablar y bla, 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 sino de cómo trabajemos en realidad. Bueno, me conozco, y cuando me preguntan, ¿cómo soy? ¿Quién soy? O sea, en realidad tengo la capacidad para describirme tal y como soy. Puedo decir qué me gusta, qué me diferencia de otras personas, qué me disgusta. La originalidad. Bueno, la esencia de cada persona. La esencia. Pues somos totalmente diferentes. Así es. Y entonces, como a veces pasar tiempo con nosotros mismos nos aburre, o no sabemos qué hacer o a dónde ir, y entonces ahí es donde buscamos la compañía de otras personas. Pero si nosotros nos aburrimos con nosotros mismos, lo más probable es que otra persona también lo haga. Entonces por eso también siempre buscamos personas alegres, que nos transmitan buena vibra, que nos hagan sentir bien. Entonces, ¿cómo más bien no pensar, bueno, qué necesito o qué puedo modificar en mi vida para yo ser una persona que pueda darle eso a los demás, ¿no? Que cuando la gente esté conmigo se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta alegre, le dé gusto estar conmigo. Bueno, entonces vamos a hablar de que la soledad no es negativa, siempre y cuando no la llevemos al extremo. Cómo es necesario para el ser humano tener momentos de reflexión para poder estar con nosotros mismos y así poder analizar cómo nos encontramos y sentimos en lugar de pasar de lado. Y pues abracen su soledad, reconcíliense con ella. Aunque nos han enseñado que no es conveniente estar solo, debemos aprender a valorar la soledad cuando la tenemos y no tenerle miedo, ya que solo de esta forma conseguiremos el equilibrio adecuado y la felicidad. Si el miedo bueno, estos son unos ejercicios, les imprimí unos ejercicios, en caso de que ustedes tengan problemas o miedo a la soledad. Oiga, pero hay gente que se muere de soledad, de tristeza. Es por esa dependencia emocional que sienten. O hay, por ejemplo, vamos a hablar de las personas de la tercera edad, que muchas veces son abandonadas por sus hijos, ¿verdad? Que ya no las visitan o no las visitan tan regularmente. Entonces, o nunca las visitan. Ajá, o son personas que se pueden deprimir mucho. En Estados Unidos me llamó mucho la atención un caso. La señora tenía insuficiencia renal, entonces pues tenía que usar pañal, pero pues ya no podía caminar muy bien. Entonces esta señora pues estaba sentada nada más en el sillón
Y la hija nunca la levantó de ahí, nunca le cambió el pañal, nunca, o sea, la señora sí vivía sola. Y entonces cuando toman la foto de cuando muere la señora, dan de cuenta que no sé cuánto tiempo la dejaría ahí. Yo creo tenía como un mes que no la fue a ver, pero también, o sea, tenía así como unos 15, 20 días que la señora se estuvo haciendo sus necesidades ahí en el sillón. Entonces había una mancha oscura alrededor de ella. Entonces la señora estaba rodeada de pipí, de popó. Y la encontraron como hasta un mes después. Entonces, o sea, fue una situación que si a lo mejor la hija hubiera ido constantemente, porque la señora se estuvo haciendo varios días, o sea, fue una omisión de cuidados, no estuvo al pendiente de su mamá. ¿Y muere ahí? Y murió ahí, ajá, y pues de alguna manera la hija fue responsable porque la mamá pues ya no se podía mover, ¿no? No se valía por sí misma. Ajá, entonces pues situaciones así. Y como también hacer cosas en nuestra vida para no llegar a esa situación. A veces tenemos mala relación con nuestros hijos, y pues al final terminamos solos, ¿no? Sin esa atención. Entonces, bueno, vamos a dar las recomendaciones, ya para terminar. Pues escriban. La escritura es algo muy bonito porque podemos expresarnos. La escritura no nos juzga, no nos dice que está bien, que está mal. Entonces puede ser nuestra compañera. Siempre escriban o lean un libro, un periódico, tómense un café, pásense un rato a solas. No hagan caso, ahora tenemos una necesidad casi como si el celular fuera una extremidad de nosotros. No hagan tanto caso del celular, aíslense un poquito o de cualquier dispositivo electrónico que pueda distraernos. Concéntrense en disfrutar el momento y relajarse. Ir a dar un paseo, observar a su alrededor. Y por último, ahí les va una frase que dice: la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz contigo mismo. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Entonces, bueno, eso sería todo respecto a la soledad y el tema de hoy. Entonces, pues bueno, nada más recordarles. ¿El próximo tema? El próximo tema, pues no sé, propónganme uno. Pues, procure estar suave. Pues, hay muchos, ¿cuál? A ver, Tavo. ¿Cuál les gustaría? Drogadicción. ¿Adicciones? Adicción. Ok, muy bien. Me parece perfecto para la siguiente semana. Muy bien. Muchas gracias. Es la psicóloga Violeta Gutiérrez. Teléfono, dirección, Violeta. Sí, mi teléfono es 648-46-941-43. La dirección es González Ortega, 1013. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Facebook, Instagram. Facebook, Twitter. ya casi lo tenemos lleno, pero nos pueden seguir. Psicóloga Violeta Gutiérrez, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Son exactamente las 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a una pausa y nosotros regresamos aquí en el estudio. Arturo Subía, candidato a la presidencia municipal por el partido.